Tengo que comenzar esta intervención, lógicamente, agradeciendo una vez más al Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia y a la directora del Departamento de Archivo de Derechos Humanos, Marcela Rodríguez, su invitación a participar en este segundo seminario de Archivos, Derechos Humanos, Memoria Histórica y Transparencia. A mí siempre es un placer compartir con todos ustedes la experiencia que desde el grupo de trabajo primero de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, hoy sección profesional de Archivos y Derechos Humanos, hemos venido acumulando a lo largo de los años. Ese ha sido un poco el motivo de mi interés profesional fundamental, la conexión Archivos Transparencia, Archivos Democracia, Archivos Derechos Humanos. Y de eso quiero hablar un poco desde la perspectiva de esos 25 años trabajando en esta materia, para intentar acercarnos a los retos que siguen existiendo para los profesionales de los archivos en relación a la defensa de los derechos humanos. Veremos que muchos de esos retos son viejos y siguen estando presentes y pendientes para ser asumidos, y otros son nuevos y nos implican un desafío contemporáneo al que invito a que nos sumemos, por lo menos desde el ámbito de la reflexión y de la catarsis profesional, para ver cómo podemos actuar de la mejor manera posible para consolidar las sociedades democráticas y para consolidar la defensa de los derechos humanos. Vamos a ir avanzando con las diapositivas de mi presentación, y en la primera quiero remontarme, aunque sea muy brevemente, históricamente, a la evolución de lo que hoy de forma generalizada asumimos como derechos humanos o derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito de su protección práctica. Y podríamos iniciar ese recorrido histórico hacia la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pues desde la Carta Magna impuesta al rey Juan I de Inglaterra por sectores de la nobleza, en la que se limitaba el poder real como primer avance de ciertos derechos para un sector privilegiado, no efectivamente para una gran cantidad de súbditos o de población, pero después ya en el siglo XVII, si asistiríamos a la Declaración de Derechos o Bill of Rights, también en Inglaterra surgida de la llamada gloriosa Revolución Inglesa del siglo XVII. Son los dos antecedentes más remotos, el primero de ellos en el siglo XIII, lógicamente muy distante de lo que hoy consideramos declaraciones de derechos universales, pero como referentes históricos sí quería mencionarlos. Sin embargo, para todos es claro que es en el siglo XVIII, durante las revoluciones liberales, primero la Revolución Americana, con la independencia de los Estados Unidos, la Declaración de Virginia de 1786, la Declaración de Independencia y luego la Declaración de Derechos, que ya recogen todo lo que va a estar vinculado a la más cercana a nuestra Declaración Universal actual, que sería la de la Revolución Francesa, la Declaración en 1789 de los derechos del hombre y del ciudadano. La Declaración de Virginia de 1786, que influiría decisivamente en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, así como en su Constitución y sobre todo en su Carta de Derechos de 1791, sí reconoció, a diferencia de lo que comentábamos antes de la Carta Magna o la Declaración de Derechos del siglo XVII, sí reconoció algunos de los derechos que estarán presentes en las declaraciones de derechos contemporáneas. Por ejemplo, el disfrute a la vida, el disfrute de la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad, el derecho a la felicidad o el derecho a la libre expresión. A ellos añadirían
el derecho de resistencia o de rebelión frente a la injusticia. Sin embargo, aunque con un lenguaje de supuesto alcance universal, la realidad es que los principios y derechos enunciados en la Declaración de Virginia y en la Declaración de Independencia y en la Carta de Derechos de los Estados Unidos quedarían excluidos en la práctica colectivos muy importantes, fundamentalmente las mujeres y los esclavos, es decir, derechos para ciudadanos varones no esclavos. Ese sería el acotamiento real del alcance de estas declaraciones de derechos. Con la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en 1780. En la imagen tenemos el momento de la firma de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que ya es el antecedente más directo de las declaraciones posteriores y la primera que incorpora los términos derechos del hombre, cercana a la expresión derechos humanos que manejamos hoy, en su enunciado. Y fue precisamente un poco después de su proclamación, durante los primeros pasos de la Revolución Francesa, cuando se aprobó el primer proyecto de archivos nacionales, archivos públicos, que abría los archivos franceses a la consulta de los ciudadanos en el año 1794. Algunos autores consideran que estas decisiones de los revolucionarios franceses no tendrían que ver con la investigación histórica, sino que la función esencial de los archivos nacionales era la de servir a la recuperación de los bienes nacionales. Es por lo menos la opinión de Cunningham, el archivero. Como decía, la Declaración de Virginia o la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano deja fuera del ámbito de aplicación inicialmente a las mujeres. Y hay un intento muy interesante, lo vamos a ver en posteriores diapositivas, que avanzamos. Tenemos la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana que hace Olympe de Gouges en este mismo periodo de tiempo, sintiendo que el colectivo de mujeres ha quedado completamente fuera del ámbito de aplicación de la Declaración de Derechos. Es una posición muy avanzada la que defiende con su proyecto Olympe de Gouges en el año 1791 y lo redacta y lo remite a la Asamblea Nacional para su debate, pero el texto de Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana nunca fue debatido, nunca fue aprobado. Es un texto el suyo que tiene un interés importante desde el punto de vista histórico, pero que tuvo una influencia muy limitada y una difusión muy pequeña en su momento. Quizá por el hecho de que la propia Olympe fuera guillotinada 2 años más tarde, en el año 1793, al oponerse a la ejecución de Luis XVI. Fue también ella una de las pioneras en la lucha por la abolición de la esclavitud, una posición que dejó reflejada en sus obras literarias, fundamentalmente en sus obras de teatro. Y es que el otro colectivo que quedaría fuera de la aplicación de los derechos con estas declaraciones de las revoluciones liberales es el de los esclavos. Es muy importante en este sentido la experiencia haitiana, la experiencia de la revolución haitiana, la primera revolución negra, la revolución de esclavos, que acaba triunfando en la isla de Santo Domingo. Y Toussaint Louverture es el gobernador francés en el momento en que se aprueba la primera constitución de un país, 1801, que reconoce los derechos de estas declaraciones del hombre y del ciudadano para todos los varones, no solamente los blancos, sino también los negros. Es la primera que sería muy pronto anulada por Napoleón Bonaparte. Toussaint sería apartado del poder y sería eliminado. Después, cuando la revolución haitiana triunfe de forma decisiva, la reacción va a ser tan visceral
que los derechos van a ser solo para los ciudadanos negros, quedando excluidos los blancos por la amenaza que sienten los ciudadanos negros de que en el poder los blancos los vuelvan a dejar limitados. Es decir, una declaración universal en los albores del siglo XIX, la de 1801 en Haití, tiene una cortísima duración y es la única que realmente, sin abarcar a las mujeres, reconocía los derechos independientemente de la raza de las personas. Como decía, los archivos van a seguir un proceso paralelo a este desarrollo revolucionario de las constituciones, declaraciones de derecho. Nacen los archivos nacionales en 1794 en Francia como los primeros archivos públicos, pero más importante que la creación de los archivos nacionales a efectos de potenciar los derechos que proclamaba la Revolución Francesa y su constitución de 1791, más importante que la creación de los archivos nacionales es la creación de otra institución clave, que es el registro civil. En todos los municipios franceses se crean las oficinas del registro civil, que se extienden a todo el imperio, con la intención de sustentar la aplicación del Código Civil revolucionario. El laicismo, la preeminencia del Estado sobre la Iglesia, habían tenido en la Iglesia hasta entonces el monopolio del control de la población. Los matrimonios, los nacimientos, las defunciones se registraban en los libros sacramentales de bautismo, matrimonio, extrema unción, que se ponen en marcha a partir del Concilio de Trento. Hasta este momento son las únicas fuentes de control poblacional, de control censal de la población, o prácticamente las más generalizadas y no las únicas. Esto va a cambiar, lógicamente, con el registro civil. Como digo, desde 1563 las parroquias tenían en Francia los libros sacramentales de bautismo y matrimonios, y es a partir de la Revolución Francesa, a partir de este momento, a partir de 1792, cuando hay una posibilidad de dejar constancia del nacimiento o del matrimonio fuera de la Iglesia Católica. Las personas al margen de la Iglesia y del sacramento del bautismo van a poder registrarse. La instauración del registro civil, que por oposición al ritual religioso tiene como finalidad mostrar que al declarar su estado civil a un oficial municipal, el individuo se convierte en miembro de la comunidad cívica, de la misma manera que el bautismo suponía la entrada en la comunidad cristiana. El recién nacido deberá ser presentado a sus padres, a esta iglesia laica, que es la casa común. Es a partir de estos principios que se aborda la cuestión de la identificación de los individuos propiamente dicha. Podemos afirmar, por tanto, que desde la creación del registro civil, los derechos civiles y los documentos y archivos públicos han seguido un camino paralelo en su desarrollo. No es exagerado decir que el registro civil, como una entidad laica y vinculada al poder político, es el padre de los archivos públicos. En este momento histórico, en 1792, registros civiles, situaríamos, por tanto, el inicio de la vinculación estrecha entre archivos y libertades públicas, y más adelante entre archivos y democracia. Contaba antes el caso de la Constitución haitiana de 1801. También en Haití podemos ver cuál es la importancia del registro civil y cómo ha dejado esa huella en los propios archivos nacionales haitianos. De hecho, en un momento determinado, los archivos nacionales haitianos estuvieron vinculados exclusivamente al registro civil, y era una oficina de registro civil. El país antillano, cuna de la primera revolución triunfante de esclavos, como decía, tiene en el registro civil una institución de enorme importancia, y por razones históricas vinculadas a la fuerte migración de su población posteriormente, después de su revolución, ha sido esencial en la vida de los haitianos en los últimos 200 años. También ha sido un motivo constante de preocupación. Y es curioso que un país pionero en la creación del registro civil, que tiene desde
los años 90 del siglo XVIII, registro civil en Haití, en sus archivos nacionales. Curioso que un país pionero en esta materia haya tenido un deterioro importantísimo del registro civil en el pasado y problemas gravísimos sobre el reconocimiento civil de la personalidad de sus habitantes, y en la migración y en la lucha de los haitianos por el reconocimiento de su personalidad, que ha sido y sigue siendo motivo de reivindicación frente a graves violaciones de derechos humanos derivadas de la refutación de las inscripciones de nacimiento. Ahí está el conflicto surgido con la República Dominicana, el país del destino fundamental de la población inmigrante haitiana, que declara en un momento determinado la nulidad retrospectiva de los asientos en el registro de los nacidos en suelo dominicano, hijos de padres haitianos, en el punto álgido de esa dramática fragilidad que estaba. El registro civil es una institución de enorme importancia y, por tanto, he querido hacer este recorrido histórico para plantear que un reto fundamental, el primer gran reto fundamental, es el de construir y preservar los activos esenciales para el ejercicio de los derechos fundamentales. Y el elemento que nos abre la puerta para el ejercicio de cualquier otro derecho posterior es el reconocimiento de la ciudadanía, la personalidad jurídica. El registro civil es el que te da esa ventana o esa puerta hacia el ejercicio del resto de derechos. Por eso no deja de ser significativo que entre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas esté planteado como un objetivo fundamental proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. Solo un 73% de los menores de 5 años han sido registrados en el mundo. Casi un 30% de niños que no se registran antes de los 5 años. Y ese dato todavía baja más en el continente africano, donde solamente se registran de esos niños de menos de 5 años un 46%, menos de la mitad. La situación de indefensión, la posibilidad de convertirse en mercancía, en ser objeto de tráfico de personas, se hace manifiesta. Y en ese sentido la vulnerabilidad de estos niños no registrados es enorme. Crear registros donde no existan, mantenerlos y hacerlos que funcionen eficazmente donde han dejado de tener esa garantía. Ese es, para mí, en mi opinión, el primer reto. Como vemos, no es un reto nuevo, es un reto antiguo que ya se plantearon los revolucionarios en la Francia de finales del siglo XVIII. Seguimos teniéndolo como reto. Es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Y los archivos del registro civil, los registros de derecho civil, aunque se llamen registro, o oficinas del registro civil, o registro de las personas, son realmente archivos públicos. Son archivos públicos en los que está garantizada la pervivencia de nuestra individualidad y nuestro reconocimiento como ciudadanos. A la imagen, un edificio de archivo del registro civil en una de las provincias españolas. El segundo gran ámbito de producción documental vinculado con el ejercicio de los derechos es el de la propiedad, el derecho a la propiedad privada. Y también en ese sentido es muy importante la creación de la Autoridad para el Registro de Dominios y Derechos Reunidos en 1791. Lógicamente la Revolución Liberal está muy vinculada al ejercicio de la propiedad, rompiendo con las propiedades vinculadas a los estamentos de la nobleza o de la Iglesia. El ejercicio del derecho a la propiedad privada es una base sustantiva, sustancial de las revoluciones liberales. La Autoridad para el Registro de Dominios y Derechos Reunidos, en 1791, es la primera administración financiera estatal creada
por la Revolución Francesa. En su regulación obliga a registrar, entre otros elementos, las actas notariales y los títulos de propiedad. Y a partir de agosto de 1794 sería también oficina encargada de la gestión de bienes y negocios procedentes de la nacionalización de propiedades eclesiásticas y del patrimonio real. Vinculadas al registro surgieron las oficinas de conservación de hipotecas para llevar el registro especializado de gravámenes y servidumbres que afectaran a los bienes inmuebles. Y en 1807, finalmente se crea la oficina del catastro napoleónico, que cerraría el entramado administrativo para el control de la propiedad inmobiliaria. En definitiva, a partir de las revoluciones liberales, los archivos adoptarán las medidas necesarias para que sus estructuras y reglas satisfagan las exigencias de los nuevos ciudadanos, que quieren garantías en el ejercicio de sus recién estrenados derechos, entre ellos el derecho a la identidad, puerta de la ciudadanía, como decía, el registro civil materializado y el derecho a la propiedad, que garantizan el registro de la propiedad y el registro mercantil. Desde entonces, los mecanismos de seguridad jurídica en el ejercicio de los derechos ha incrementado de manera muy considerable su sustento en herramientas de gestión documental, si bien en oleadas paralelas a la expansión de los regímenes democráticos y de las libertades fundamentales. Vamos a dar un salto desde los antecedentes a la situación real de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y a plantear la creación de un nuevo panorama en el mundo de los derechos y del derecho internacional que surge con los principios de Nuremberg, los principios que se aplican a los tribunales internacionales de Nuremberg y Tokio, montados por las naciones aliadas vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, pero que, a pesar de que sea una justicia desde la perspectiva de los vencedores, que no sea una justicia nacida desde una posición de igualdad, sí va a incorporar a un concepto nuevo fundamental, sobre todo el concepto de crímenes contra la humanidad, para juzgar el genocidio, la represión masiva, la violación masiva de derechos humanos. Y este nuevo concepto de crímenes contra la humanidad va a crear el ambiente para la posterior Declaración Universal del año 1948. Al margen de la condena de los destacados dirigentes del Tercer Reich o del Imperio japonés, excluido el emperador Hirohito, la formulación teórica de nuevos conceptos que acabarían siendo trascendentales en el derecho internacional, como la definición del delito de crímenes contra la humanidad, es lo más importante, lo más trascendental, en mi opinión, de estos procesos de los tribunales internacionales. La formulación teórica de nuevos conceptos que acabarán siendo asumidos por el derecho internacional. Se recogían estos conceptos en los llamados principios de Nuremberg y se plasmarían en el Estatuto del Tribunal Internacional Militar de Nuremberg el 6 de octubre de 1945. También los tribunales están facultados para juzgar crímenes contra la paz, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, a saber, el asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra la población civil antes de la guerra o durante la misma, la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos, en aquellos casos de crímenes ejecutados que eran competencia del tribunal y en relación con los mismos que constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpetraron. Va a trascender la legislación nacional de cada uno de los países. Las experiencias dramáticas relacionadas con la violencia extrema ejercida contra las personas en la convulsa primera mitad del siglo XX, en forma de exterminio de poblaciones civiles, genocidios, deportaciones, crímenes de guerra y, sobre todo, el holocausto y los graves crímenes del fascismo, del nazismo,
impulsaron a la finalización de la Segunda Guerra Mundial la creación de este nuevo derecho internacional. Y el colofón es la aprobación por la Asamblea de Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. En ese paralelismo que yo trato de plantear entre el desarrollo de los derechos humanos y los archivos, en ese mismo año de 1948 se crea en París el Consejo Internacional de Archivos, como organización no gubernamental promovida por UNESCO para promover la cooperación, la investigación y el desarrollo internacional en todos los campos relacionados con los archivos, y como ente asesor de la Agencia de Naciones Unidas para la educación, la ciencia, la cultura en materia archivística. Sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no se concretaría en instrumentos de derecho internacional hasta muchos años después. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por Naciones Unidas, se produce en 1966 y entró en vigor 10 años después, en 1976. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también aprobado en 1966, entraría en vigor igualmente el 3 de enero de 1976. Prácticamente durante todo el periodo de la Guerra Fría, los recientemente reconocidos como derechos universales en 1948 estuvieron congelados en el escenario internacional por la ausencia de mecanismos efectivos de derecho internacional que los validasen, y bien fueron incorporados en numerosas constituciones nacionales que sí los hacían objeto de protección en el derecho interno. En buena medida ocurriría también, en ese paralelismo que comentaba, ocurriría lo mismo con los archivos. La labor del Consejo Internacional de Archivos y la mayoría de instituciones archivísticas a nivel mundial se orientó en ese periodo de la Guerra Fría a promocionar los archivos como centros de investigación histórica. Sin embargo, cuando la relación entre archivos y derechos humanos se ha percibido con total claridad, ya con los pactos internacionales en vigor después de los 70, y ha sido en el momento generalizado de la apertura a finales del siglo, en el último tercio del siglo XX, de numerosos procesos de transición a la democracia en los que los archivos se han mostrado como herramientas insustituibles para apoyar la llamada justicia transicional. Vamos a ver en la próxima diapositiva un poquito. Los llamamientos de la comunidad internacional a la conservación y apertura de los archivos públicos ha tenido eco a nivel nacional e internacional. La importancia de los archivos ha sido reconocida por Naciones Unidas, UNESCO, por el Alto Comisionado, por el Consejo de Derechos Humanos. Las más explícitas referencias al papel de los archivos de Naciones Unidas las encontramos en los informes de los relatores Louis Joannet y Diane Orendicher, que entre las medidas esenciales para combatir la impunidad de quienes hayan violado los derechos humanos recogen las de proteger y conservar los archivos que testimonian las violaciones de derechos humanos y ponerlas al servicio de la justicia y la reparación. Hacer accesible esa información, dando a conocer a las personas que lo soliciten qué documentos conservan los archivos sobre ellas, o poner los archivos de los antiguos servicios represivos bajo la responsabilidad de personas claramente desvinculadas de las atrocidades del pasado, será otro reto fundamental, un reto que ya hemos afrontado, pero que todavía no está definitivamente resuelto en todos los países y en todos los casos. Posteriormente a Joannet y a Diane Orendicher, Pablo de Graef, como relator especial de Naciones Unidas en relación al derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, incluiría en su informe de 2015 importantísimas referencias también al papel de los archivos en la búsqueda de la verdad y en la evitación del negacionismo y de la repetición futura de las atrocidades del pasado. Derechos humanos, justicia transicional, memoria histórica, transparencia, entran decididamente a partir de los años 90 en la agenda de los archivos y de los archiveros, como ejemplo de temas en los que los archivos se convertirán en agentes fundamentales. Ese reto de preservación de los testimonios de la violencia política, de la violación sistemática de los derechos humanos, para hacer posible luego, como vemos en esta siguiente transparencia, las acciones de justicia transicional, es decir, las reparaciones a las víctimas,
el enjuiciamiento a los perpetradores de esas violaciones, la búsqueda colectiva de la verdad, la modernización del Estado y la depuración del mismo de los elementos más indeseables que han tenido mayores responsabilidades por su vinculación al aparato represivo de los Estados. Eso solamente va a ser posible si mantenemos los archivos. Y como vemos en la siguiente imagen, asistiríamos a ese segundo gran reto que, en mi opinión, afrontamos los archivos y los archiveros. El reto de preservar los testimonios de las violaciones de derechos humanos y hacerlos accesibles. El reto de centros como el del Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia, pero también de archivos nacionales, de archivos especiales, de archivos nacionales de memoria, de centros generados específicamente para el mantenimiento de los archivos de tribunales, de comisiones de verdad, de organismos de justicia transicional. Vamos a asistir a la creación de nuevos tipos de archivos que van a convivir junto a viejos archivos. Optamos por un modelo o por otro. Estos nuevos centros que son a la vez centros de memoria, que atienden a políticas de memoria y centros archivísticos, va a convivir con los archivos nacionales. Son países como España, Portugal, Brasil, Ucrania, van a recoger los documentos que son testimonios de la represión y de la violación de derechos humanos para hacerlos accesibles. En otros casos van a ser instituciones especiales, que siempre planteamos que deben ser temporales en este caso, frente a lo que son los archivos permanentes, los del propio Sistema Nacional de Archivos, como el Archivo Nacional. Los archivos temporales están bien mientras es necesario aplicar políticas de reparación, de modernización del Estado, de enjuiciamiento, es decir, mientras son altamente demandados por instancias de justicia transicional. Pero hay que controlar en el tiempo su finalización. Un ejemplo muy bueno es el de el comisionado para la administración de los archivos de la Stasi en Alemania termina este año su labor y los fondos documentales pasan a depender de los archivos nacionales del Bundesamt. Esa sería, en mi opinión, la labor que deberían asumir estos archivos temporales, servir a las necesidades inmediatas de la justicia transicional, pero plantear que deben acabar en los archivos permanentes, porque esos testimonios son de valor permanente para la memoria de los pueblos. Y hablando de memoria, de la necesidad de jugar con el símil de que los archivos equivalen a la memoria de los ordenadores, la memoria a la que podemos recurrir cuando necesitamos recuperar una información, cuando necesitamos recuperar datos, y que debe estar al servicio de todas las generaciones. Debe superar ampliamente el ámbito temporal y el ámbito geográfico. Una trascendencia, por tanto, geográfica y temporal que hay que superar. La trascendencia de los documentos de archivo en el ámbito de la defensa de los derechos humanos ha mostrado una doble dimensión, como digo, temporal y geográfica. Temporal, al superar claramente el periodo para el que inicialmente fueron concebidos los documentos, y geográfica, al quedar demostrado que su uso es posible más allá de las fronteras del país en el que surgieron. El archivo del Centro Internacional de Búsqueda de Cruz Roja en Bad Arolsen sería el ejemplo perfecto en esa dimensión de la trascendencia geográfica, al facilitar información sobre víctimas del Holocausto a una enorme cantidad de solicitantes de información sobre el paradero de sus seres queridos desde múltiples países. La información se facilita a partir de los documentos producidos por la Administración de los Campos de Concentración y Exterminio Nazi, gestionados por el Servicio Internacional de Búsqueda, hoy reconvertido en Arolsen Archives. Muy ilustrativo de esa trascendencia ha sido también el uso de las pruebas documentales de múltiples procedencias en los grandes juicios contra criminales de guerra o contra acusados de crímenes de lesa humanidad. Los documentos de los archivos de la seguridad del Estado en aquellos países que transitaron de regímenes totalitarios a democracias plenas, poníamos el ejemplo de la Stasi hace un momento, son una buena muestra de esa trascendencia temporal, intergeneracional.
pues pasaron de ser herramientas básicas y piezas principales de persecución política en las dictaduras a convertirse, gracias a ese efecto boomerang que hemos comentado en algunas ocasiones, en elementos esenciales para la rehabilitación, la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como para el enjuiciamiento y el general conocimiento de la verdad sobre lo ocurrido. Por tanto, ese reto fue un reto nuevo en la oleada de la tercera gran ola de democratización finales del siglo XX, sigue siendo un reto presente. Hay países que todavía no han puesto los archivos de la seguridad del Estado vinculados a graves violaciones de derechos humanos al servicio de la consulta por las víctimas o por las comisiones de verdad o por las instancias de investigación histórica. Ese sigue siendo un reto pendiente en muchos lugares y en otros un reto nuevo que hay que acometer. Por ejemplo, en España no sabemos todavía dónde están los archivos de los servicios de inteligencia del segundo franquismo, es decir, los producidos a partir del año 1964 hasta la finalización del régimen de Franco en 1975. No sabemos dónde están. Es importante también para explicar la capacidad de ofrecer pruebas y ofrecer elementos sustentantes de derechos de los archivos, la accesibilidad a los mismos. Tenemos que hablar necesariamente del desarrollo, aparte de los derechos a saber, enunciados por Janet, el derecho a la verdad, enunciado también por él y desarrollado por Pablo de Grey y otros relatores de Naciones Unidas, el derecho de acceso a la información como un derecho humano, un derecho fundamental, el desarrollo del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí, a partir de que en el año 1966 en Estados Unidos se pone en marcha la que sería modelo de ley de libre acceso a la información, Freedom of Information Act, hay antecedentes más remotos en Escandinavia de leyes que regulan el acceso a la información pública, pero realmente el modelo más contemporáneo, más sólido es el de los Estados Unidos, con su ley de libertad de información del 66, que supone un gran proceso de apertura informativa en las sociedades, con el libre acceso a los documentos públicos como práctica general. Son limitados solo en situaciones muy concretas. Pero desde el año 66 al año 1990 apenas hay otros países que copien el modelo americano. Hay un desarrollo mínimo de leyes de libertad de información. Pero a partir de los años 90 va a haber una eclosión generalizada. Ahora prácticamente todos los países del mundo tienen una ley de libertad de acceso a la información, o ley de transparencia, o ley de acceso a los documentos. Puede variar la nomenclatura, pero en esencia es lo mismo. El derecho de acceder a los documentos públicos con la norma fundamental de la excepción es efectivamente una excepción. La norma general es la libertad de acceso en todos los casos. Banizar dice que el colapso del autoritarismo de los años 80 y el nacimiento de los nuevos estados a la democracia supone ese enorme impulso al desarrollo de estas leyes. El fin de las dictaduras y el comienzo de un largo camino hacia la democracia en los países en transición dieron como resultado una serie de demandas relacionadas directamente o indirectamente con los archivos de los organismos vinculados a la represión. No solamente se quería conservar estos archivos, sino que se quería acceder a ellos. ¿Qué gritaban los revolucionarios alemanes en la toma de los archivos de la Stasi? Queremos ver nuestros expedientes, queremos saber qué ha pasado con nosotros, por qué nos han perseguido, por qué nos han penalizado, por qué nos han castigado. Y eso ha sido muy importante. Vamos a ir pasando algunas diapositivas. Y vamos a avanzar en otros retos. Por tanto, este segundo reto, conservar los testimonios de la violación de los derechos humanos,
y hacerlo disponible, accesible, leyes de acceso y en algunos países leyes específicas de acceso a fondos documentales concretos y específicos, como la que tienen en Alemania, en Eslovaquia, en Polonia, para acceder a los archivos de la represión. Es importante que se preserven los documentos que producen las propias instancias de justicia transicional, sobre todo comisiones de verdad y tribunales especiales, porque estas instancias buscan información, no usan de los archivos de la policía, de los ejércitos, de las ONGs, para conseguir datos en sus labores de investigación, en la búsqueda de la verdad colectiva o en la búsqueda de pruebas para enjuiciar a los culpables de la violación de derechos humanos. Pero a la vez de que hacen esa búsqueda van generando con testimonios orales, con las deposiciones que hacen en los tribunales los testigos, los comparecientes, los acusados, van generando nuevos documentos que después pueden ser muy importantes para la memoria del país, para la investigación del pasado en el futuro. Y esos también hay que preservarlos. Ese es otro reto, preservar esos archivos, no solamente los que testimonian de una forma directa por la acción represiva la violación de derechos humanos, sino de una forma indirecta a través de los juicios o la búsqueda de la verdad, los comportamientos. Y ahí también tenemos que tener en claro que los archivos de las comisiones de verdad y los tribunales especiales son temporales, mientras que el valor de los documentos que custodian es permanente. Y hay que tratar de evitar lo que ha pasado con muchas comisiones de verdad, que cuando cierran, sus archivos son desplazados a Estados Unidos, se guardan en la sede de Naciones Unidas en Nueva York y no son consultables en periodos larguísimos. Eso hay que tratar de evitar. Pero seguimos avanzando y vamos a buscar los nuevos retos. Entre los nuevos retos, además de los grandes ejes de actuación en políticas archivísticas para la defensa de derechos humanos que hemos visto anteriormente, se plantean, por ejemplo, que los derechos humanos son violados sistemáticamente en el mundo de los negocios, en el mundo de la empresa, sobre todo en algunas actividades pues, que desarrollan empresas transnacionales que tienen su sede en un país normalmente occidental, desarrollado, y que trabajan en la explotación de minerales, de acuíferos, materia prima natural, con condiciones de violación clara de derechos humanos en estos casos. La preocupación por el tema ha sido enorme, porque no son objeto del derecho internacional de los derechos humanos las entidades privadas. Son los estados a quienes se puede exigir la vigilancia sobre el cumplimiento de los derechos humanos, la no violación de los derechos humanos, etc. En ese sentido, el mundo de los negocios funciona como un gran agujero en la protección de los individuos que son perjudicados, violados en sus derechos por las actuaciones de estas empresas. Y hablo en concreto de las empresas extractivas, porque la minería, las empresas hidroeléctricas, las familias de agua, están actuando de una manera especialmente depredadora. Y los perjudicados suelen ser las comunidades locales, los grupos étnicos minoritarios, y aunque en el ámbito internacional la OIT ha dado instrumentos jurídicos para garantizar que estas actividades empresariales solamente se puedan hacer con el consentimiento libre, informado, otorgado previamente por las comunidades afectadas, en realidad eso no se cumple siempre, o es un mero trámite edulcorado que se pone en marcha para justificar una explotación, pero que no se hace conforme a las reglas establecidas en la Organización Internacional del Trabajo. Un poco para tratar de dar una orientación a estas violaciones de derechos humanos surgen los principios Ruggie o los principios de Naciones Unidas rectores para empresas y derechos humanos. Ruggie, por John Ruggie, que es el relator de Naciones Unidas encargado de preparar esa documentación, ese informe y ese marco orientativo que no es de obligado cumplimiento, pero que tiene una cierta importancia.
Y aunque en los principios Ruggie no están regulados los archivos, ni se habla de los archivos, pero sí se habla de actuaciones que requieren de los archivos necesariamente. Primero, los estados deben vigilar la actuación de estas empresas, tanto el estado donde está la sede de la empresa como el estado donde ejecuta su actividad la empresa. Y ese acto de vigilancia genera documentos. Esos documentos tienen que ser accesibles para todos los posibles afectados. Porque estos afectados de la violación de sus derechos tienen que tener derecho a una reparación, derecho a un remedio. Esto está en uno de los tres pilares de los principios. Los tres pilares de los principios Ruggie son vigilancia, que compete a los estados, diligencia debida, que compete a las empresas, quiere decir la diligencia debida que van a actuar conforme a los parámetros de respeto a los derechos humanos, de registrar que todo lo que hacen lo hacen correctamente, sus contratos, sus compras, etcétera, etcétera. Y el tercer pilar, que es el remedio. Si se produce violación de derechos, hay que indemnizar, hay que reparar. Pues para todo eso hacen falta archivos. Archivos en los estados que deben vigilar, archivos en las empresas y archivos al servicio de las víctimas que puedan usarlos para hacer sus reclamaciones convenientemente, sin tener que ir a un fuero o a un foro desplazándose cientos de kilómetros para pelear y litigar en países que no son los suyos, etcétera, etcétera. Aquí, la labor que los archiveros y los archivos tienen pendiente es un reto monumental. Este tercer reto es nuevo, no lo hemos afrontado hasta ahora, pero tenemos que afrontarlo, porque realmente es un reto importantísimo. Y es un reto que, como digo, afecta casi a más personas que la propia violación de derechos humanos por los estados. El terrorismo de Estado quizá no tenga la dimensión que tiene el terrorismo empresarial, si podemos utilizar esa palabra, de aquellas empresas que, por aquello de ganar la mayor cantidad de dinero posible, pues minimizan la protección de los derechos, la garantía de derechos para las comunidades indígenas, autóctonas, etcétera. También, en el ámbito de esos nuevos retos, tendríamos la protección del medio ambiente. Pasamos de pantalla y tanto el cambio climático como lo que hemos observado con la pandemia del COVID-19 nos hace valorar más que nunca la libertad de acceso a la información, el conocimiento de lo que está ocurriendo, la dimensión del peligro que afrontamos, porque aquí los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos, recogidos en el Pacto Internacional al respecto, también tienen que ser protegidos. Y la información, en este caso, es elemento esencial. Hacíamos un comunicado desde la sección de Archivos de Derechos Humanos de GITA y desde el Grupo de Derechos Humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivos, hablando de la importancia del derecho de acceso a la información en tiempo de pandemia. Si la transparencia es importante siempre, en un momento como este es todavía más importante. Tenemos que saber en qué situación estamos, qué vulnerabilidad tenemos, cómo están las cifras de contagiados. Si tiene que ser una información veraz, eficaz, consolidada y clara para todo el mundo. Con el cambio climático tenemos un panorama mucho más amplio, no es algo tan concreto como el COVID o la COVID-19, pero también necesitamos esa información para saber cuáles son los riesgos. Nosotros estamos valorando que hay riesgos enormes para importantes localidades que con el simple crecimiento del nivel del mar van a perder muchas instituciones, también instituciones culturales, también archivos. Hay colegas que están haciendo un trabajo enormemente importante en torno a este asunto, una encuesta de UNESCO para saber cuáles son los archivos vulnerables debido a los cambios previsibles en la configuración geográfica tras las condiciones climáticas de calentamiento sucesivo. Por tanto, otro reto monumental es garantizar la conservación de los documentos y datos relativos al medio ambiente. Y cuando hablo del medio ambiente, hablo también de la salud en términos de pandemia o de la extensión de situaciones como la que vivimos actualmente. Asegurar el acceso a la información medioambiental y sanitaria es también un reto que no debemos dejar de afrontar.
la práctica del derecho de acceso a la información y a los documentos oficiales y a los archivos, en este caso tiene más sentido. Transparencia siempre, pero más en caso de peligro para la salud. Recordemos que también hay un artículo, el artículo 5, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también reconoce que el derecho a la salud es un derecho humano. Y es por último, el último reto que quiero resumir es el de preservar la eficacia y fiabilidad de los documentos en el entorno electrónico. El documento electrónico, la administración electrónica, Internet, nos ofrecen enormes posibilidades, sobre todo para el acceso a la información. Puede acceder universalmente, 24 horas al día, desde cualquier punto, siempre y cuando la documentación esté disponible. Y por eso también se habla que el derecho a Internet es un derecho humano y que debe haber una evitación de una gran brecha digital que haga que unos ciudadanos en el mundo estén en el siglo XIV y otros estén en el siglo XXII, con un desarrollo tecnológico avanzadísimo. Eso es, claro, un avance que nos ofrece las nuevas tecnologías. Pero también hay sombras en la aplicación de las nuevas tecnologías a la defensa de los derechos humanos. El peligro a una monopolización del poder, al ejercicio de una vigilancia universal y limitada sobre los ciudadanos. El desarrollo de la inteligencia artificial, que está teniendo enormes beneficios, sobre todo en temas de salud, también afronta unos riesgos tremendos para la defensa de determinados colectivos muy vulnerables, en cuanto a que la toma de decisiones se puede hacer sin ninguna intervención humana y no se puedan valorar situaciones, contextos, posiciones que merecen una reflexión. El relator de Naciones Unidas sobre la pobreza recogía en su informe hace unos años la posibilidad de que estuviéramos asistiendo a una distopía. Estamos vendiendo algo que es muy avanzado, grandes datos que son abiertos, para un gobierno abierto, que informa de todo, pero hay muchas sombras. Hay precisamente un foro de Naciones Unidas sobre Internet que alerta sobre todas estas cuestiones. Y en torno a la COVID-19, los mecanismos de vigilancia para hacer más eficaz la inteligencia artificial, el seguimiento, la búsqueda de contactos, de posibles positivos, etcétera, que es muy eficaz, también connota unos riesgos extraordinarios sobre la hiperinformación que puedan acumular los poderes públicos sobre nuestras personas. Por tanto, y para no extenderme más y finalizar, la archivística de los derechos humanos tienen que fortalecerse para asumir todos estos retos, que son viejos muchos de ellos, pero otros son nuevos y que necesitan una respuesta. La formación de los verdaderos esclavos, en este sentido. Y los códigos de ética y de comportamiento también. Junto al Código de Ética del Consejo Internacional de Archivos de 1996, tenemos los principios básicos sobre el papel de archivos de los archiveros y gestores de documentos en la defensa de los derechos humanos, que es un documento de trabajo aprobado en Seúl el año 2016 por el Consejo Internacional de Archivos, y que es un referente sobre cuáles deben ser nuestras pautas de actuación. Formar a los archiveros en derechos humanos, formar a los defensores de derechos humanos en gestión documental y en archivos. Esa doble pinza es la que nos tiene que servir para afrontar todos esos viejos y nuevos. Gracias.